Hay una historia que de verdad parece sacada de una película. Es la de una mujer, Lisa Allen. Sí, la he leído. Es un caso impresionante. A los 34 años, su vida era, pues, para decirlo claro, un desastre. Fumaba desde los 16, tenía problemas de obesidad, estaba ahogada en más de $10,000 de deudas. Y no podía mantener un trabajo por más de un año, ¿no? Un panorama bastante sombrío. Totalmente. Pero si la viéramos hoy, la historia es otra cosa. Es una persona delgada, con muchísima energía, ya no tiene deudas, no bebe y lleva casi 4 años en un buen trabajo. Y no solo eso, corrió un maratón, bajó 25 kilos y se compró una casa. Exacto. Entonces, la pregunta que a mí me salta es, ¿cómo? ¿Cómo es posible una transformación tan radical en tan poco tiempo? Pero lo que vamos a analizar hoy con todos los estudios que tenemos aquí apunta a algo mucho más profundo. Y más accesible, me imagino. Mucho más. Apunta al poder de los hábitos. Hábitos. Es una palabra que usamos todo el tiempo, pero creo que no terminamos de entender la fuerza que tienen, porque esto no suena a una simple rutina, ¿sabes? Suena a una reconstrucción total. Es que es mucho más que eso. Hoy vamos a platicar justo de la ciencia que hay detrás de esos comportamientos automáticos. Nuestra misión, por así decirlo, es desarmar este mecanismo que gobierna una parte enorme de lo que hacemos sin siquiera pensarlo. O sea, no se trata de la famosa fuerza de voluntad. No en el sentido tradicional. Se trata de entender la maquinaria interna, la neurología, para poder rediseñarla se hace falta. Empezamos a descifrarlo. Pues empezamos en el MIT, con un experimento que, aunque fue con ratitas en un laboratorio, reveló la pieza clave de todo esto. Un ciclo neurológico que llamaron el bucle del hábito. A ver, cuéntame de esas ratas. Supongo que había un queso al final o algo así. Chocolate, que es todavía mejor. Fíjate, la primera vez que una rata entraba al laboratorio, su cerebro estaba literalmente en llamas. Mucha actividad. Frenética. Olfateaba, exploraba cada rincón, procesaba todo. Estaba aprendiendo cómo llegar al premio. Lo lógico, claro. Pero, ¿qué pasó después de que lo hizo varias veces? Ahí viene lo increíble. Después de docenas de repeticiones, la actividad cerebral general se desplomó. Casi se apagó. ¿En serio? Sí, solo se iluminaba en dos momentos muy específicos. Al principio, cuando escuchaba el clic de la compuerta que se abría, y al final, cuando encontraba el chocolate. Un momento, ¿me estás diciendo que el cerebro se pone en piloto automático? Exactamente. Durante todo el recorrido, el cerebro de la rata estaba extrañamente tranquilo. Podría estar pensando en otras cosas si las ratas pensaran en otras cosas. ¡Qué fuerte! ¿Y qué pasa a nivel neurológico? Lo que pasa es que este patrón de 3 pasos, una señal, que era el clic, una rutina, que era recorrer el laberinto, y una recompensa, el chocolate, se graba en una parte muy primitiva del cerebro, los ganglios basales. ¿Y por qué hace eso el cerebro? Por eficiencia. El cerebro está constantemente buscando maneras de ahorrar esfuerzo. Convertir acciones en un hábito le permite liberar recursos mentales para concentrarse, no sé, en algo nuevo o más importante. Claro, es como aprender a manejar. Yo me acuerdo la tensión de pensar en cada pedal, el espejo, todo. Y ahora a veces llego al trabajo y casi ni me acuerdo del trayecto. Es exactamente el mismo mecanismo. Y esto nos lleva a una verdad que es crucial. Los hábitos en realidad nunca desaparecen. Quedan codificados ahí en la estructura del cerebro. Esperando la señal correcta para activarse. Justo. El cerebro no distingue entre hábitos buenos o malos, simplemente los almacena. Oye, eso de que nunca desaparecen suena un poco alarmante, ¿no? ¿Significa que siempre estamos a un clic de recaer en un mal hábito? Potencialmente sí, pero también significa que los buenos hábitos están ahí, listos. La clave, y aquí la historia se pone más interesante, es entender qué es lo que de verdad impulsa ese bucle. Porque el modelo de 3 pasos está incompleto. ¿Ah, sí? ¿Qué le falta? Le falta el motor. El ingrediente secreto que hace que el bucle gire con una fuerza casi imparable. El ansia. El deseo. El ansia. ¿Cómo entra eso en juego? Pensemos en algo tan simple como lavarse los dientes. Los documentos que tenemos muestran que a principios del siglo XX, solo un 7% de los estadounidenses lo hacía. 7%. ¡Qué locura! Me cuesta imaginarlo. Era algo raro.
Pero todo cambió por un publicista genial, Claude Hopkins, y una pasta de dientes, Pepsodent. ¿Qué hizo este hombre? Hopkins entendió algo fundamental. No podía vender salud dental. Era demasiado abstracto. Necesitaba crear un hábito. Y para eso necesitaba crear una ansia. Ok, ¿y cómo creas una ansia por lavarte los dientes? Primero, encontró una señal universal. Esa película o placa que todos sentimos y pasamos la lengua por los dientes. Ah, claro, siempre está ahí. Exacto. Luego definió una recompensa inmediata y tangible. No eran dientes más sanos en 10 años. La recompensa era esa sensación de cosquilleo, fresca y limpia que dejaban los ingredientes de Pepsodente. La sensación de limpieza, yo la conozco perfecto. Esa misma. Y eso lo cambió todo. La gente empezó a ansiar esa sensación. Se convirtió en la prueba de que funcionaba. Si se les olvidaba, sentían que les faltaba algo, no por la salud, sino porque extrañaban ese cosquilleo. O sea, no vendió dientes bonitos, vendió una sensación que el cerebro aprendió a desear. Creó un hábito nacional de la nada. Justo. El verdadero producto era la recompensa neurológica. Y me imagino que esto se aplica a todo. En los apuntes viene el caso de Febreze, que al principio fue un fracaso total, ¿verdad? Un fracaso rotundo. Lo vendían como algo que eliminaba los malos olores. Y lo hacía de maravilla, ¿eh? El problema es que la gente que más lo necesitaba, como dueños de mascotas o fumadores, Se habían acostumbrado al olor. exacto, se habían vuelto ciegos a él. No había una señal que les dijera, usa el producto. ¡Qué paradoja! El mercado meta no sabía que era el mercado meta. ¿Cómo le dieron la vuelta? Completo. Dejó de ser una solución a un problema invisible y se convirtió en la recompensa final de una rutina que ya existía, la limpieza. Ah, claro. La señal pasó a ser terminar de limpiar una habitación. La rutina, rociar un poco de Febreze, y la recompensa, ese aroma agradable que el cerebro asoció con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Crearon una ansia por ese olor a limpio. A ver si entendí bien. Entonces, el bucle completo es: una señal dispara el hábito, hacemos la rutina, obtenemos una recompensa, y con el tiempo el cerebro anticipa esa recompensa, y esa anticipación es el ansia que lo mueve todo. Precisamente. El ansia no es por la rutina en sí, sino por la sensación que da la recompensa. Cuando esa anticipación se vuelve automática, el hábito queda grabado a fuego. Me queda clarísimo. Pero entonces viene la pregunta del millón. Si ya tenemos estos bucles automáticos, ¿cómo los cambiamos? ¿Estamos condenados a repetir nuestros malos hábitos para siempre? Para nada. Y aquí es donde entra lo que los investigadores llaman la regla de oro del cambio de hábitos. Y la regla es sorprendentemente simple. A ver, No puedes extinguir un mal hábito, pero puedes rediseñarlo. rediseñarlo. ¿Qué significa eso? Significa que mantienes la misma señal y la misma recompensa, pero sustituyes la rutina que está en medio. Dame un ejemplo. Los documentos hablan mucho de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo aplica ahí? AA es una máquina brillante de rediseño de hábitos. Piensa en las señales que llevan a una persona a beber. Estrés, ansiedad, soledad, la necesidad de socializar. Señales que no van a desaparecer, son parte de la vida. Justo. Y la recompensa que se busca tampoco. Relajación, compañía, desahogo. Lo que hace AA es darte una rutina alternativa para obtener esa misma recompensa. Ya veo. Cuando sientes la señal de estrés, en lugar de abrir una botella, tu nueva rutina es llamar a tu padrino o ir a una reunión. Obtienes el desahogo y la conexión, pero con un comportamiento diferente. No luchas contra la necesidad, sino que la satisfaces de otra manera. Y esto funciona a microescala también. Vi el caso de Mandy, una chica que se mordió a las uñas. Es un ejemplo perfecto. Con terapia, identificó su señal. Una ligera tensión o aburrimiento en las yemas de los dedos. Y la recompensa, un alivio momentáneo, una sensación física. ¿Y cuál fue la nueva rutina? Le enseñaron una reacción de competencia. Cada vez que sentía la tensión en los dedos, la señal, en lugar de morderlos, su nueva rutina era meter las manos en los bolsillos o frotarse los brazos. Algo que le diera un estímulo físico rápido. Y que hiciera imposible morderse las uñas al mismo tiempo. Obviamente. Al cabo de un mes, el hábito había sido reemplazado por completo. Había reprogramado el bucle. Todo esto me lleva a una idea que mencionan en las notas como de las más potentes: los hábitos clave. Así es. La idea de que no todos los hábitos pesan lo mismo.
Algunos, cuando los cambias, actúan como una pieza de dominó que derriba muchas otras. Y aquí volvemos a la historia de Lisa Allen. Ahora todo tiene sentido. Su transformación no vino de un plan masivo de voy a cambiar toda mi vida. Que casi nunca funciona. Su cambio se originó al enfocarse en un solo hábito clave. Después de una crisis personal, tomó una decisión aparentemente pequeña. Cada mañana, en lugar de fumar, saldría a correr. Ese fue el primer dominó. Correr la llevó a querer comer mejor para tener energía. Comer mejor la ayudó a dormir mejor. Dormir mejor la hizo más productiva en el trabajo. Y ser más productiva la llevó a planificar sus finanzas, a ahorrar. Increíble. Un solo cambio desencadenó todo lo demás. Y esto no solo aplica a personas, también a organizaciones. El caso de Paul O'Neill en Alcoa es de manual. El gigante del aluminio, sí. Cuando llegó como director general, la empresa estaba en problemas. Y en su primera junta con inversionistas, hizo algo que nadie esperaba. En lugar de hablar de ganancias y recortes, subió al escenario y dijo que su única prioridad sería la seguridad. Su meta: 0 accidentes laborales. ¡Qué locura! Wall Street debió pensar que estaba loco. Las acciones se desplomaron ese día, sí, pero fue una jugada maestra. O'Neill entendió que la seguridad era un hábito clave para Alcoa. ¿Por qué? Porque para lograr 0 accidentes, tenían que entender por qué ocurrían. Y para entender eso, necesitaban que los obreros reportaran los problemas sin miedo. Eso mejoró la comunicación. Para prevenir fallos en los equipos, tuvieron que rediseñar los procesos de manufactura. O sea que para cambiar un gran hábito, la seguridad, tuvieron que cambiar docenas de otros hábitos. Cómo se comunicaban, cómo medían la eficiencia. Todo partió de un solo punto que nadie podía discutir. ¿Quién va a estar en contra de la seguridad? Al final, Alcoa no solo era la empresa más segura del mundo, sus ganancias se habían disparado. Impresionante. Bien, hagamos un resumen rápido. Los hábitos son este bucle de señal, rutina y recompensa, impulsado por el ansia. Y para cambiarlos usamos la regla de oro. Misma señal, misma recompensa, nueva rutina. Y finalmente, que algunos hábitos clave tienen el poder de iniciar una transformación masiva. Exacto. Pero esto nos deja con una pregunta final, mucho más filosófica. A ver, Si gran parte de lo que hacemos es automático, producto de estos bucles, ¿cuánto control tenemos realmente? ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestros hábitos? es una pregunta muy fuerte. ¿Dónde termina el hábito y empieza la elección? En los documentos mencionan casos legales de sonámbulos que cometen crímenes o ludópatas. Esa línea es muy borrosa. Precisamente. Y para reflexionar sobre esto, hay una historia del filósofo William James que me parece perfecta para cerrar. Cuéntamela. A los 30 años, James estaba en una depresión paralizante, atormentado por la idea de que su vida estaba predeterminada. Se sentía impotente. ¡Qué sensación tan terrible! Decidió hacer un experimento de 1 año. Durante 12 meses, viviría como si tuviera libre albedrío, como si pudiera cambiar sus hábitos aunque no tuviera pruebas de ello. Una decisión consciente de creer. Y en su diario escribió: mi primer ejercicio de libre albedrío será creer en el libre albedrío. Vaya, qué potente. Lo cambió todo para él. Y creo que esa es la reflexión final. Oye, y antes de cerrar con esa idea, que de verdad está para pensarla mucho, si todo esto les está pareciendo tan fascinante como a nosotros, pues una buena forma de apoyar es suscribiéndose al canal. Claro, y dejarnos un like. Nos ayuda muchísimo a que estas conversaciones lleguen a más gente. Exacto. Y ahora sí, retomando la idea de William James. La idea es que los hábitos son como el agua para los peces. Nos rodean, son invisibles. Pero en el momento en que nos hacemos conscientes de ellos, una vez que entendemos que estos bucles existen y cómo funcionan, recuperamos algo fundamental. La capacidad de elegir. Recuperamos la capacidad de elegir. Entender el mecanismo es el primer paso para decidir a dónde queremos que nos lleve.